Hola jóvenes, bienvenidos a nuestra tercera parte del contenido de volumen de figuras geométricas, y en esta oportunidad vamos a hablarles sobre el volumen de una pirámide. Ok, hay diferentes opciones para calcular el volumen de una pirámide, pero sabemos o partimos de una idea general de que el volumen se define como el área de la base multiplicado por la altura de la pirámide dividido entre 3. Entonces esa pirámide que tenemos allí, que es triangular, ¿por qué es triangular? Es una pirámide que es triangular porque su base es un triángulo. Entonces, si queremos calcular el volumen, sería el área de la base, que es un triángulo, multiplicado por la altura de la pirámide dividido entre 3. Entonces el área del triángulo, ahí tenemos la definición. Entonces una vez que calculemos esa área del triángulo, lo multiplicamos por la altura y lo dividimos entre 3. También podemos encontrar una pirámide que es cuadrangular. ¿Por qué es cuadrangular? Porque su base es un cuadrado. Entonces el área del cuadrado, que es la base, la vamos a multiplicar por la altura. ¿Qué altura es esa? La altura de la pirámide. Otro caso que podemos encontrar es una pirámide pentagonal. Se llama pirámide pentagonal porque su base es un pentágono. Entonces, para el cálculo de ello, debemos buscar el área de la base, es decir, el área del pentágono, y lo multiplicamos por la altura, que es la altura de la pirámide, y lo dividimos entre 3. Por último, vamos a colocarle aquí una pirámide hexagonal. ¿Por qué se llama pirámide hexagonal? Porque su base es un hexágono. Entonces debemos buscar también el área del hexágono para luego multiplicarlo por la altura y dividirla entre 3. Posiblemente encuentre también otros ejercicios que en vez de ser una pirámide cuadrangular sea una pirámide que sea rectangular, y al pasar a ser una pirámide rectangular, entonces buscamos el área del rectángulo multiplicado por la altura y lo dividimos entre 3. Es en dado caso de que sea rectangular en vez de cuadrangular. Vamos a colocar un ejercicio. Ok, vamos a calcular el, el volumen de esa pirámide. Si se fijan, la pirámide tiene como base un triángulo. Ahí está el triángulo. Entonces es una pirámide que es triangular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el área de esa base, es decir, el área del triángulo, que no es más que multiplicar base por altura dividido entre 2. El área de la base sería base por altura dividida entre 2 y sustituimos los valores. La base, que es 5 metros, la altura, que es 6 metros, y lo dividimos entre 2. Ok, 5 metros por 6 metros, 5 por 6 es 30, y metro por metro daría metro cuadrado, dividido entre 2. 30 lo dividimos entre 2, eso daría 15 metros cuadrados. Entonces el área de la base sería el área del triángulo, que sería 15 metros cuadrados. Ok, entonces tenemos en este caso que el área del triángulo sería 15 metros cuadrados, que se supone que es la base de esta pirámide. Entonces para el cálculo del volumen lo que hacemos es multiplicar el área del triángulo multiplicado por la altura de la pirámide y lo dividimos entre 3. Entonces el área del triángulo ya lo tenemos, que es 15 metros cuadrados. Lo multiplicamos por la altura de la pirámide, que es 16 metros, y eso lo dividimos entre 3. Multiplicamos 15 por 16. 15 por 16 daría 240 metros cuadrados por metro, daría metros cúbicos, dividido entre 3. Cuando divido 240 entre 3, da como resultado 80 metros cúbicos. Entonces, el volumen para esta pirámide triangular sería de 80 metros cúbicos. Ahora, vamos a pasar a un segundo ejercicio. En el segundo ejercicio vamos a hallar el volumen de esta pirámide, donde nos pasan la altura y el lado de la pirámide. Es una pirámide que es cuadrangular, entonces para hallar el cálculo del volumen sería el área de la base por la altura dividido entre 3. La base es un cuadrado de lado 6 metros. Entonces, ¿cuál es el área del cuadrado? El lado al cuadrado sería 6 metros elevado al cuadrado, que sería 6 metros por 6 metros. 6 por 6 es 36. Metro por metro, metro cuadrado.
Ok, 6 por 6 de 36 y metro por metro daría metro cuadrado. Entonces el área del cuadrado, que es la base, el área de la base sería 36 metros cuadrados. Entonces, según la fórmula, el área de la base, que es el área del cuadrado, lo multiplicamos por la altura de la pirámide y lo dividimos entre 3. Entonces ya tenemos el área del cuadrado. El área del cuadrado es 36 metros cuadrados. Lo multiplicamos por la altura, que es 20 metros, y lo dividimos entre 3. Multiplicamos 36 por 20, daría 720. Metro cuadrado por metro a metros cúbicos, dividido entre 3. Si dividimos 720 entre 3, da como resultado 240. Entonces 240 metros cúbicos es el volumen de esa pirámide cuadrangular. Entonces ahí aparece que el volumen es 240 metros cúbicos. El volumen de esa pirámide que es cuadrangular. Vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a hallar el volumen de esa pirámide. Primero tenemos que verificar la base de la pirámide, porque lo importante es chequear qué base tiene la pirámide para luego buscar el área de esa base. Si chequeamos la base de esa pirámide, vemos que es un pentágono. Debemos buscar el área del pentágono. Entonces el volumen sería el área del pentágono multiplicado por la altura de la pirámide dividido entre 3. Ok, si buscamos el área del pentágono, sería perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro es la suma de todos los lados del pentágono. Si cada lado vale 4 metros y el pentágono tiene 5 lados, sería 4 más 4 más 4 más 4 más 4, es decir, 4 o 5 veces. Que es lo mismo multiplicar 5 veces ese lado, o 5 por 4. 5 por 4 sería 20, entonces el perímetro sería 20 metros. Tenemos el perímetro que es 20 metros. Ahora, según la fórmula del área, se define como perímetro que vale 20 metros multiplicado por el apotema. El apotema vale 3 metros, que ahí está definido. Y a eso lo dividimos entre 2. 20 por 3 daría 60. Metro por metro daría metro cuadrado. Y 60 dividido entre 2 daría 30. 30 metros cuadrados. Entonces el área del pentágono es 30 metros cuadrados. Para ahora buscar el volumen, sustituimos los valores. El área del pentágono ya lo tenemos, que es 30 metros cuadrados. Lo multiplicamos por la altura de la pirámide, que en este caso es 10 metros. Y eso lo dividimos entre 3. Multiplicamos 30 por 10. 30 por 10 daría 300. Y metro cuadrado por metro daría metros cúbicos. En la parte de arriba quedaría 300 metros cúbicos y en la parte de abajo queda el 3. Dividimos 300 entre 3 y nos da como resultado 100. 100 metros cúbicos, que es el resultado del volumen de esa pirámide. 100 metros cúbicos. Entonces, este es el último ejercicio para la parte de volumen. Y ahora vamos con los ejercicios de práctica. Vamos a realizar diferentes ejercicios. Ok. El primer ejercicio que vamos a hacer dice calcular en centímetros cúbicos cuánto espacio ocupa cada figura geométrica. Ahí tenemos varias figuras geométricas. Para el segundo, este segundo ejercicio que aparece allí, se supone que te dan una base rectangular. Ahí tienes que utilizar la fórmula para una base rectangular en el prisma que tenemos allí. Ahí se lo coloca en la parte de abajo la fórmula, que sería el área del rectángulo multiplicado por la altura del prisma. Ok, tenemos una pirámide también, que debemos buscar también su volumen. Tenemos esas tres figuras, que sería el área del rectángulo multiplicado por la altura dividido entre 3. Allí les especifiqué la fórmula que van a utilizar. Ok. Son los tres primeros ejercicios que ustedes van a hacer. Vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos un cilindro, una esfera, y eso que tenemos allí es un prisma triangular. Y por último tenemos el cono. Ok, vamos a hallar el volumen de todas esas figuras con los datos que están suministrados en pantalla. Entonces tienen una variedad de ejercicios para que puedan realizar en su casa. Entonces, sin más nada que decirles, y bueno, que nos vemos en un próximo video. Y recordándoles que el conocimiento es alegría, me despido y nos vemos en una próxima oportunidad.